En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Vamos a leer en esta mañana unos versículos que pertenecen al capítulo anterior al lavatorio de los pies en el Evangelio de San Juan. No solamente que pertenezcan al capítulo anterior, sino que son los últimos versículos previos a este capítulo, las últimas palabras que dirige el Señor antes de comenzar la última cena, y que son pues muy significativos dentro de este contexto. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechace y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado, lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Lo primero que nos encontramos es una expresión un poco rara en estos días, en estos tiempos, que es a voz en cuello. Dicho así, parecería como que el Señor está hablando bajo. Cuando uno hace referencia al cuello en esta ocasión, parece que uno está queriendo decir que habla bajito, que habla con un tono suave. Sin embargo, es todo lo contrario. Significa que Jesús está dando fuertes gritos declarando contra los fariseos, porque pensemos que el capítulo 12 ha sido ya la entrada en Jerusalén, la unción en Betania y una serie de afirmaciones sobre su glorificación y sobre su muerte, pero también Jesús habla de la incredulidad de los judíos. Entonces ya el Señor, eso que decimos tantas veces, se puede decir más alto pero no más claro. El Señor ha hablado claro, pero ahora está hablando alto, está gritando para que le escuchen, a ver si a voces son capaces de abrir el corazón y acogerle. Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Pensemos que el Señor está hablando a judíos, y los judíos tenían especial veneración hacia la Torá, hacia el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y a qué está haciendo el Señor referencia con estos versículos? Este en concreto, y también después cuando diga: el que me rechace y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino por el Padre. Jesús está haciendo referencia a unos versículos pertenecientes al libro del Deuteronomio, donde el Señor habla de que Él enviará a un mensajero que hablará de parte de Él. Y es verdad que el cumplimiento inmediato lo vemos en Moisés, pero ahora vemos que Jesús es el nuevo Moisés, es aquel que lleva a término esa figura que era Moisés, como también lleva a término la figura que era el Adán, el viejo Adán, y Jesús es el nuevo Adán, como también Jesús lleva a plenitud el sacrificio de Isaac en él, etcétera, etcétera. Porque siempre el Nuevo Testamento viene a dar plenitud a todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Entonces, digo contra, no es que el Señor hable contra, pero enfrente de los fariseos, enfrente de los judíos que habían cerrado ya su corazón a la predicación, y justo antes de la última cena, del lavatorio de los pies y de la Pascua, Jesús les está haciendo referencia al libro del Deuteronomio para indicarles que ya se había hablado de él en la Escritura. Sin embargo, no han sido capaces de reconocerle porque les ha faltado el don de la fe, que es algo tan importante que tenemos que pedir cada día: Señor, auméntame la fe para creer en ti y acogerte cada día.
Además, el Señor vuelve a retomar el tema de la luz, que ya lo había utilizado antes en el capítulo 6, en una de las grandes fiestas de los judíos. Dirá: yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Decía Simeón, el nuevo teólogo, que Jesús es la luz no solamente en el sentido de que nos da la fe, sino también en el sentido de que da brillo a toda nuestra vida, porque la luz no solamente nos ilumina, sino que da como resplandor. Explicaba él, es muy bonito, porque el que es cristiano y vive en Cristo, vive con una luz nueva su matrimonio, por ejemplo. El que es cristiano vive con una luz diferente su trabajo. El que es cristiano vive con una luz diferente su estudio, su vida de relaciones sociales, su vida personal, su vida espiritual incluso, porque cuando quitamos a Cristo del centro de nuestro corazón, podemos sí seguir las prácticas de devoción, podemos hacer la oración, vivir los sacramentos, pero hemos perdido como esa frescura del amor de Dios, hemos perdido como esa frescura que nos da el que Cristo sea la luz de nuestras vidas. Es muy bonito, me encontré el otro día con este texto y bueno, pues comentando estos versículos del Evangelio según San Juan, lo he recordado. Pues es verdad que Jesús es el que da brillo y tono a nuestra vida, es el que da calor. Y el Señor habla aquí también del acoger y rechazar. Estos términos, acoger y rechazar, son muy habituales a lo largo de todo el Evangelio de San Juan. Tanto es así que al final del Evangelio nos encontraremos con esa entrega de la Virgen a Juan y de Juan a la Virgen. Acoge, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio, la acogió como algo propio. Es algo como muy común. ¿Y de qué se nos está hablando aquí? A acoger a Cristo como el centro de nuestras vidas. No simplemente saber que el Señor es como algo que tiene que estar presente en la vida, todos lo sabemos que lo tenemos presente, pero la conversión conlleva continuamente actualizar el que Cristo sea el origen de todas mis acciones, mis pensamientos y mis palabras. Que esto no es simplemente, porque a veces pensamos que es como un acto voluntarista, de conciencia continua, y no es tanto eso, es buscar la interioridad con el Señor. Y si uno tiene esa comunión con Cristo, Cristo empapa toda nuestra realidad. Y además descubriendo que a lo que nos lleva el Señor es a vivir. Esto puede parecer muy tonto, pero el Señor nos ayuda a vivir plenamente nuestra realidad. Tantas veces nos encontramos con gente que vive quejándose continuamente de todo. Vive quejándose de... Antes he puesto muchos ejemplos y no lo voy a repetir, pero vive quejándose del trabajo, de tal situación, de tal otra. Anda, mira, me toca con esta persona trabajar, con esta persona hablar. Y el que es cristiano lo vive todo en plenitud. Lo vive todo de verdad sin quejarse, sin murmurar, sin enjuiciar, sino que definitivamente se entrega en lo que el Señor le va poniendo cada día y en cada momento. Y además dice el Señor: y yo sé que su mandato, refiriéndose al Padre, es vida eterna. Este era un tema también muy común en el Antiguo Testamento, porque Moisés plantea, el Señor se lo plantea a Moisés, mejor dicho, los dos topos, las dos vías, que es la vía de la muerte y la vía de la vida. La vía de la vida son los mandamientos, la vía de la muerte es hacer lo que te dé la gana prácticamente. Y claro, ¿cuál es la perspectiva? Que el cumplir los mandamientos nos da la vida. No solamente la vida eterna, sino una vida natural plena, feliz. Esto, claro, para nuestro mundo es... O sea, esto es insospechado, o sea, y esto es una revolución, porque es pensar que la norma de Dios, la ley de Dios, me da felicidad, me da libertad, me da autenticidad incluso, mientras que nuestro mundo nos vende que la ley de Dios lo que hace es coartarnos y nosotros queremos ser autónomos, mi propia norma. Pero cuando uno vive centrado en sí, replegado, eso nada más que produce tristeza y amargura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos para amar y para ser amados. Somos recipientes de amor, pero también para, por decirlo así de alguna manera, para derramarlo también en otros tantos. Somos como los canales. Cristo es el río, pero nosotros somos los canales que llevan ese amor a las granjas, a la agricultura. No sé si el símil os ayuda o no, pero a mí sí. Por tanto, descubrir que solamente puedo ser feliz en la medida en que yo me entregue a los demás. Esto aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, referido a unas palabras del Señor que no hemos recogido en ninguno de los evangelios, pero los Hechos de los Apóstoles sí lo recogen.
dice San Lucas en los Hechos, como decía el Señor, hay más alegría en dar que en recibir. ¿Por qué más alegría en dar que en recibir? Porque cuando uno da es porque ha recibido antes. Cuando uno se entrega es porque ha recibido vida de parte del Señor. Pues nada más, que paséis todos un feliz día y, por supuesto, llenándonos de esta luz que es Cristo, que es capaz de iluminar toda nuestra vida y toda nuestra realidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, es nuestra salvación. San José ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.